¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes y darles la bienvenida a esta emisión de la Comisión de Acceso a la Información Pública en Sociedad Transparente. En la era de la informática es inevitable hablar de un tema que viene a convertirse hoy en día en un verdadero problema. El tráfico de datos personales a través de las redes sociales puede convertirse cada día en un asunto delicado y mayor, dado que a través del manejo de datos personales de manera indiscriminada se pueden convertir también en delitos cibernéticos. En esta ocasión, diversos especialistas estarán hablando sobre la importancia del manejo de los datos personales a través de las redes sociales, pero también a través de un fenómeno que ha cobrado vigencia en los últimos meses a nivel internacional. Ese tráfico de información que se ha dado a través de Wikileaks y a través de otros fenómenos que están ocurriendo día con día y donde México no es ajeno a ellos. Le invitamos a que hoy nos acompañe en este programa. El tema de la seguridad cada día cobra mayor importancia en nuestro país, ante los altos índices de delincuencia que se han registrado en los últimos años. Este tema ha prendido las alertas no solo en las autoridades de todos los niveles de gobierno, sino también en la sociedad en general, que se siente amenazada por los grupos que han penetrado incluso a través de las redes sociales. Pero ¿cómo evitar que los mensajes que compartimos por esa vía no sean sujetos de la invasión de nuestra privacidad? Habla el consejero presidente del Instituto de Transparencia de Yucatán, Miguel Castillo, quien también funge como presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. El tema de las redes sociales se vuelve un tema complicado y yo creo que tenemos que utilizar el sentido común para utilizar bien las redes sociales. Cuando hablo del sentido común diría que es pública toda actividad pública de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y es privada toda actividad privada. Por lo tanto, me parece que publicar en las redes sociales las actividades públicas de un funcionario público, lo que está haciendo, sus puntos de vista sobre temas específicos, es parte de la difusión masiva que hay hoy en el Internet. Pero sí tenemos que cuidar en qué momento un funcionario entra a actividades privadas y esas actividades privadas no son sujetas de acceso a la información pública, digamos, de un acceso público de información en donde un tercero pueda subir que un funcionario estaba comiendo en un restaurante cuando no estaba dentro de su agenda pública. Entonces yo creo que las redes sociales, entendidas como un mecanismo de difusión del trabajo que hacen los funcionarios públicos, es una maravilla y tenemos que entender que para eso sirven. No sirven específicamente para andar ventilando la vida privada ni las actividades privadas de los funcionarios, porque ahí vamos a caer en temas delicados en materia legal que podrían poner inclusive en riesgo el funcionamiento de las redes sociales y su utilidad social. En ese sentido, ¿y usted como abogado considera que es necesario reglamentar el uso de las redes sociales o se deben de establecer límites para evitar que suceda lo que usted ha mencionado? Yo creo que los códigos de las redes sociales están establecidos. Las políticas de privacidad de Facebook, por ejemplo, hoy que empezaron teniendo 400 palabras, hoy tienen más de 5,000. Es decir, el propio Facebook ha determinado que sus políticas de privacidad van teniendo que ajustarse en medida de la realidad. El derecho se ajusta al hecho. Y yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es ir probando cómo van funcionando las redes sociales, en dónde se puede violar privacidad e ir regulando conductas que se van dando en los hechos. Yo creo que las redes sociales es una gran oportunidad para poder hacer pública la información y es un gran riesgo para aquel que no sabe para qué las quiere. Otra posición también importante es la que maneja la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Arely Cano, quien explica las dimensiones que adquiere el compartir datos personales cuando no se toman las precauciones necesarias. Desde ese ángulo, ¿cómo se debe de manejar la protección de los datos para evitar que esta información que hoy ya también está en poder del sector público, de las autoridades que usan las redes sociales, no venga a dañar la integridad de las personas? Sí, claro, mira, en el caso del Distrito Federal, el órgano garante, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tutela dos derechos: el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales. Dentro del derecho de protección de datos personales abarcan, por fortuna, 4 modalidades: el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora con ante esta modernidad
tecnológica a través de las redes sociales, pues precisamente esta exigencia de las autoridades públicas de que dentro de sus sistemas de datos personales cuenten con las medidas de seguridad y los niveles de seguridad importantes para tutelar esta información. Podemos advertir que ya las autoridades públicas también hacen uso de estos mecanismos de Facebook, de diversos portales en los cuales se puede comunicar nosotros hacia la sociedad, y muchas de estas cosas que hemos nosotros vislumbrado pues pueden contener información de carácter personal. Entonces ahí hay un compromiso de las autoridades públicas de, si bien contamos con marcos normativos que ya regulan el ejercicio del derecho, sí falta desde el punto de vista técnico y operativo contar con estas medidas de seguridad. Información útil. Yo a ti te conozco. ¿Sabes? Al natural me gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Puerta 14. Anoche soñé contigo. Mira, chaval, mira esta foto. Mira esta foto. Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú qué es esa? En internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Información útil. Nos vemos allá. Protégete. En la red te pueden enredar. En el norte del país existe una mayor preocupación en materia de inseguridad. En Coahuila, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha diseñado diversos mecanismos para sensibilizar a la población en torno a la importancia de proteger sus datos personales y trabaja de manera coordinada con la autoridad para evitar que la información que se solicita mediante la Ley de Transparencia no deba ser utilizada para otros fines que pongan en riesgo la seguridad pública en esa entidad federativa. ¿Cuáles son los criterios sobre los cuales está trabajando el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública para proteger aquella información que puede poner en riesgo a la población, a la comunidad? Bien, bueno, pues sí, ahorita el tema de la inseguridad es un tema que nos afecta a todo México, desgraciadamente. Sin embargo, hemos estado estableciendo ciertos criterios. Hemos tenido muchos asuntos relativos a la Fiscalía en cuanto a nombres de ministerios públicos, de operativos que manejan número de elementos. En cuanto a lo cuantitativo, no le vemos problema a nosotros a entregar información o estadística. Sin embargo, ya en temas que pudieran afectar realmente la seguridad del Estado, pues sí, ahí tomamos las cosas ya un poco más cargados, no tanto al acceso a la información, sino a la protección de datos por las repercusiones que puede tener. Sin embargo, también tenemos que ver de qué forma la transparencia puede ayudar a la seguridad, ¿no? Recientemente, la organización internacional llamada Wikileaks cobró mayor importancia por las filtraciones de documentos de informes anónimos de contenidos sensibles para varios países. Muchos se han preguntado cuáles son los alcances y dimensiones de este tipo de portales de Internet por el tipo y manejo de información que circulan. Habla el académico Sergio López Ayllón, secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económica, CELCIDE.
¿Qué tanto esto puede ser un ejercicio de libre información y un ejercicio donde al final, bueno, pues han salido a la luz pública información que no necesariamente hablaba de manejos claros y honestos de gobiernos o de instituciones públicas de otros países? Bueno, reiteraría el punto, es decir, el arrojar, Kant decía que aquello que no resistía el análisis de la transparencia era algo intrínsecamente injusto, es la idea, en el sentido kantiano de injusticia, que es decir, algo que no soporta el análisis público, el escrutinio público, por alguna razón es. Y la revelación de esta información evidentemente pone en evidencia cuestiones que, vistas a la luz pública, ponen muchas dudas sobre algunos tipos de comportamientos gubernamentales. Esa es la tensión permanente que encuentra el derecho, y por eso es un derecho importante que hay que ejercer. Esto no obsta para decir que, en efecto, en ciertas circunstancias, bajo ciertos criterios, hay información cuya divulgación puede poner en peligro otro bien jurídico. Pero lo que hemos insistido es que esa información no pierde su carácter público. Lo único que hace es que se reserva del conocimiento público durante un periodo de tiempo suficiente para evitar dañar otro bien jurídico, una vida o una condición, pero que esta información con el tiempo tiene que ser pública y que nunca pierde su carácter de información pública. Es una cuestión de temporalidades y de valoraciones, de ponderaciones de intereses. Pero evidentemente vivimos hoy en el mundo de la información y los gobiernos tienen que aprender a vivir bajo la luz pública todo el tiempo. Información útil. Alex, Iván, Lobo y Fermín. ¿Está su hijo? Sí, está arriba en su habitación. ¿Subid? Hola, ¿está Pablo? Arriba. Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. Muy bien. Bonita casa. ¿Dónde está Pablo? Arriba, descansando. Buenas tardes. Hola. ¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. Información útil. I thought I knew. I thought I knew who he was. I didn't want to let him down. I couldn't get away. Don't be scared. He hurt me. You'll never change what's been and gone. May your smile. It was out of control. I couldn't stop it. Don't be scared. Your destiny may keep you on. You made me feel special. Like I was the only one. The only one he wanted to be with. The only one he wanted to talk to. The only one he wanted to see. You know, really see. That's when it started. When it got out of control. When I thought I was going to get into trouble. But there is a way forward.
It's better to tell someone. Someone who can make it stop. Then it won't happen at all. Now I know you can do something. Now I know it's never too late. 'Cause you see, I thought I knew. La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Isa Luna Pla, también aborda el tema de Wikileaks. ¿Es libertad de expresión y acceso a la información pública responsable hacer esto? Wikileaks, en el contexto internacional, donde por un lado se fortalecen ciertas libertades de expresión y se abre la posibilidad de apertura de información que en su momento era secreta de grandes naciones y hoy circula indiscriminadamente. ¿Cuál sería ese punto de vista desde la perspectiva de la investigación y la libertad de expresión que estás promoviendo? Bueno, lo que sucede con Wikileaks es un tema que ha causado mucho debate entre quienes defendemos la libertad de expresión, en fin. Yo diría que hay dos formas de revisarlo. Uno, desde el punto de vista de cómo se protege la información del Estado. Tan importante en la ley modelo que estamos discutiendo hoy es el acceso a la información, es brindar la apertura, como es importante también garantizar el resguardo, porque hay información que por un interés importante del Estado, por seguridad nacional, por seguridad pública, por seguridad de la vida de una persona, debe de ser resguardada. Entonces, el problema que nos ha enseñado Wikileaks es que tampoco podemos resguardar todo y no se puede resguardar también esa información. Hoy Estados Unidos está preguntando cuál es la motivación de los agentes del gobierno, del Estado, que resguardan información con su ambiente de trabajo, porque aquel que está muy molesto, o que está enojado con el jefe, o que está enojado con la institución, va a ir a Wikileaks y va a mandar una información, o aquel que está a disgusto con las decisiones que se toman y quiere hacer esto públicamente por la libre, digamos, lo va a hacer. Entonces, así como garantizamos el acceso a la información, también es importante resguardar cierta información. Yo creo que lo que Wikileaks nos ha dado no es información, digamos, tan reveladora. Nos ha enseñado que está muy sobrevalorada cierta información que se considera secreta y que realmente no tiene gran impacto en la vida diplomática, por ejemplo, de algunos de los países, sino que es información que ya muchos sabemos que estamos en este mundo del análisis político y que suponíamos que eso sucedía, ¿no? Lo importante es que estas fuentes sigan existiendo, porque siempre va a haber alguien que va a estar a disgusto en su trabajo y que va a estar a disgusto con una mentira que tiene que guardar. Lo que en Estados Unidos les llaman secretos profundos, ¿no? Estos secretos profundos no hay otra manera de conocerlos hasta ahora más que a través de estas redes. Si usted requiere orientación sobre qué debe o qué no debe manejar de la información que solamente a usted le pertenece, es decir, esa información sensible que es considerada como confidencial, puede acudir a la Comisión de Acceso a la Información Pública. Ahí podemos orientarle. Más allá de que es importante que usted sepa que a través de nuestra página www.cai.org.mx tenemos a disposición un minisitio sobre seguridad en Internet. Les recordamos que estamos para servirle a través de nuestro centro de atención telefónica, el 777-1122. Muchas gracias, hasta la próxima semana.